En el mes de junio del año 2020, unos 6 meses aproximadamente después de que empezara la pandemia, algunos líderes políticos españoles empezaron a hacer declaraciones como estas. Unidos, las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Y claro, esto dio lugar pues, a una sensación de optimismo, ¿no? La gente pues, estaba bastante harta después de haber estado semanas encerrados en casa. Había muchas ganas de verano, muchas ganas de salir de casa, de viajar. Se empezó a fomentar el turismo nacional para reactivar un poco la economía. Y yo creo que en general pues estaba este sentimiento, ¿no? De que la pandemia pues sería prácticamente historia, de que estaba todo controlado y pues la situación se relajó un poco. Hasta que en el mes de septiembre empezaron otra vez a aumentar los ingresos hospitalarios, de una segunda ola se pasó a una tercera y en octubre nos encontramos con esto. Mi obligación como presidente del Gobierno es ser fiel a la realidad y exponerla sin adornos y con toda crudeza a los ciudadanos y ciudadanas. La situación es grave. Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde. Nuevo estado de alarma, nuevas restricciones y además a nivel internacional vemos como ya cada país pues empieza a poner sus propias restricciones basados no solamente en motivos, cuestiones sanitarias, sino también en pues, cuestiones políticas, ¿no? Además empiezan a surgir las primeras vacunas, algunas tienen aprobación en unos países, en otros no, comienza pues todo este juego político y dando lugar a una situación pues como yo creo que es la actual, ¿no? En el que nadie tiene realmente muy claro cuáles son las restricciones que hay en cada país, se los va a exigir PCR, se los va a exigir test de antígenos a entrar, qué sucede al volver, qué pasa con las personas que están vacunadas, vale con un certificado de vacunación, hay países en los que se sigue exigiendo cuarentena, en fin, todas estas cuestiones son las que voy a intentar resolver en el vídeo de hoy, en el que no solamente os voy a decir pues 8 o 10 países en los que actualmente podemos viajar sin demasiadas restricciones, sino también os voy a dar las herramientas para que vosotros mismos podáis buscar en tiempo real las restricciones que va a haber en el lugar al que queráis viajar. Bien, pues comparto pantalla para enseñaros las aplicaciones que yo uso, ¿no? Para ver pues, cuáles son las restricciones que hay actualmente en cualquier país del mundo. La primera página que quiero enseñaros es la del MAEC, la del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. Esta es una página que os recomiendo no solamente por el tema de restricciones de coronavirus, os lo recomiendo para cualquier cosa que tenga que ver con planificación de un viaje, el tema de sanidad, el tema de zonas de riesgo en cuanto pues, a seguridad, peligros, etcétera. Cualquier cosa de la que queráis informaros sobre pues, un país, un destino determinado, os recomiendo echar un vistazo a la página web del MAEC. Os voy a dejar el link abajo también en la cajita de descripción y vemos que en la página principal pues nos aparece una de las pestañitas es recomendaciones de viaje. Vamos a hacer clic aquí y automáticamente nos va a llevar a la sección donde vamos a ver que de forma completamente actualizada toda la información oficial relativa pues, a restricciones de viaje, ya sea por tema de coronavirus o por cualquier otro aspecto, va a estar automáticamente pues, actualizada. Vamos a bajar aquí, ahí vamos a encontrarnos con un mapa interactivo donde bueno, podemos ver cuáles son las últimas actualizaciones. Vemos que pues de Portugal, Turkmenistán, Malawi, Zambia de 22-23 de julio o cualquier tipo de actualización que pueda afectar a viajeros que quieran visitar al país, aquí nos va a aparecer prácticamente a tiempo real y como digo toda la información es completamente oficial. Aquí tenemos un mapa interactivo en el que podemos hacer clic para elegir cualquier país del mundo y lo que nos vamos a encontrar es pues por ejemplo vamos a hacer clic en República Portuguesa, Portugal, para ver qué es lo que nos dice, ¿no? Sobre el país vecino. Vemos que lo primero que nos encontramos pues es un aviso, ¿no? Sobre la situación de COVID. La mayoría de las noticias que hay últimamente con respecto a cualquier país tienen relación con la pandemia y si bajamos un poco vamos a ver los diferentes apartados de bueno, pues notas importantes. Aquí vamos a ver últimas actualizaciones sobre todo, temas de movilidad, diferentes regiones, ¿no? Con celos de riesgo muy elevado, zonas de riesgo muy elevado, de riesgo elevado, riesgo medio, etc. O sea, aquí vamos a encontrar de forma detallada cuál es exactamente la situación en el país y cuáles son las diferentes pues, restricciones que nos vamos a encontrar. Viajar a Portugal por vía aérea, si queremos entrar por tierra, cuándo se nos va a exigir PCR, etc.
Si bajamos, lo que os estaba comentando antes, ¿no? De que esta página es útil no solamente por el tema pandemia, sino por cualquier otro tema, pues bueno, vamos a ver documentación y visados. En el caso de Portugal, pues sabemos que simplemente con el DNI pues es suficiente, ¿no? Pero en caso de que estemos hablando de algún país en el que fuera necesario visado, en esta página vamos a ver cuáles son los requisitos que necesitamos para poder aplicar. El tema de seguridad, el tema de sanidad, divisas, en fin, cualquier tipo de información que queráis saber sobre un país, en la página web del MAEC lo vamos a encontrar. Además, pues si buceamos un poco también vamos a encontrar links a las páginas web de las embajadas de los países, en fin, creo que es una página bastante completa y que puede ser de mucha utilidad para planificar nuestro viaje. Voy a enseñaros la siguiente página que me parece que también es bastante útil, que es la web de IATA. IATA es la Organización Internacional del Transporte Aéreo, que desde que comenzó pues, todo el tema de la pandemia tiene información también bastante actualizada y muy detallada sobre pues todas las restricciones, no solamente de entrada a los países, sino cuestiones como por ejemplo, bueno, todo lo relacionado con la aviación, ¿no? ¿Qué sucede si por ejemplo vamos a un país pero simplemente para hacer escala, podemos quedarnos en el aeropuerto? Todo este tipo de cuestiones nos lo va a decir. Vemos que nada más abrir la página, iata.org, a la izquierda nos encontramos con Travel and Restrictions y bueno, pues toda la información relacionada con el tema de COVID. También hay, por ejemplo, un mapa interactivo, Travel Restrictions Map, vamos a hacer clic. Ya automáticamente nos va a enseñar un mapa donde cada país está marcado en diferentes colores, dependiendo pues el nivel de restricción. Vemos que el azul oscuro es pues restricciones más fuertes, según va siendo pues azul más clarito, menos restricciones. Pero bueno, vamos a hacer clic por ejemplo en España, ¿no? A ver cuál es la información que da. Pues vemos que a la derecha se nos abre un informe bastante detallado de la información. Vemos que la última actualización es del día 23 de julio, de hace 2 días. También vemos que es información pues bastante nueva. Lo único inconveniente es que bueno, la página está en inglés, pero bueno, es información pues bastante precisa, bastante concisa sobre, por ejemplo, aquí nos dice que hasta el 31 de julio los pasajeros no pueden entrar, a excepción de, y nos empieza a decir, pues residentes de estos países, residentes de estos otros, pasajeros con visa de larga estancia, de larga duración, en fin, todas las diferentes excepciones, ¿no? Y si continuamos un poco para abajo, pues vamos a ver también bueno, pues el tema de las PCRs, cuándo aplica, cuándo no. Van a dejarnos también pues, diferentes enlaces de interés, de pues, temas relacionados con la sanidad, Ministerio de Sanidad, etc. Y la verdad es que es una página pues, que también os recomiendo. Me gusta pues, el tema del mapa interactivo. Lo único, pues eso ya digo que está en inglés, pero creo que a simple vista pues nos da una información bastante concisa, ¿no? De cuáles son las zonas con mayor y menor riesgo. Para aquellos que queráis una información similar pero en español, os voy a enseñar cuál es la tercera aplicación que recomiendo al respecto, que es la página web de Skyscanner. Es una aplicación que normalmente os recomiendo para buscar vuelos baratos a cualquier lugar del mundo, pero que desde hace unos meses tiene una nueva sección, si vemos aquí un poquito más para abajo, con igualmente un mapa interactivo con información en español sobre las zonas de riesgo y también las restricciones. Una cosa que me gusta de este mapa, a diferencia del de IATA nos da una visión más a nivel general. Sin embargo, Skyscanner, con esta aplicación de restricciones de viaje, nos permite elegir cuál es nuestro país de origen. Como sabéis, muchas de las restricciones impuestas por los países dependen del país de origen del viajero. No es lo mismo que vengamos desde España, que vengamos desde Argentina, desde Estados Unidos, desde China, etc. Y Skyscanner nos permite elegir el país de origen al que vamos a entrar. Por ejemplo, desde España, pues nos salen los países con restricción, países de color rojo, mayor restricción, países azules, verdes, pues bueno, las restricciones son menores, ¿no? Pero si, por ejemplo, queremos ver cuáles son las restricciones para viajeros provenientes de, como os decía antes, Argentina, hacemos clic y automáticamente la página se va a actualizar y nos va a enseñar pues cuáles son los países que tienen más o menos restricciones si venimos, en este caso, de Argentina. Vamos a hacer clic en cualquiera de ellos, por ejemplo, en el caso otra vez de España, para viajeros que provengan de Argentina, vemos que actualmente las restricciones son elevadas, ¿no? Nos exige cuarentena al llegar, pero se va a exigir cuarentena al volver a Argentina. También
podemos ver pues datos, ¿no?, de cuál está siendo la evolución de la pandemia en el país. Para hacernos una idea, vemos que ahora mismo pues un 11% más de incidencia con respecto a la semana anterior, pero si vamos bajando un poquito más, pues bueno, solamente se van a permitir viajes excepcionales, nos comenta pues cierre de frontera, excepciones para viajeros vacunados, nos va a decir pues en caso de que tengamos ya la vacunación, la cartilla de vacunación, si nos va a ser válida, si no. En fin, creo que es una información, a pesar de que Skyscanner, pues bueno, no deja de ser una aplicación, no es una página oficial, entre comillas, como antes os estaba enseñando, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Organización Internacional del Transporte Aéreo. Creo que la información que da es bastante completa. Siempre os recomendaría que la chequearais con alguna web que sí sea pues, oficial, que pertenezca a algún gobierno, a alguna organización internacional. Pero bueno, yo creo que para haceros una idea, pues está bastante bien de cuáles son las restricciones que hay en cada país. Volviendo a lo que os comentaba al principio del vídeo, de países que tienen pues pocas o ninguna restricción para viajeros españoles. Pues ya que estamos en esta aplicación, vamos a echar un vistazo a través de la misma, vamos a poner restricciones para viajeros desde España y nos encontramos que hay varios países, hay bastantes países en los que actualmente las restricciones son pocas, ¿no?, vamos a decir. Vemos que en el caso de España, pues bueno, bastantes países de la Unión Europea, no todos, pero la mayoría de ellos tienen un nivel de restricción bajo. Por ejemplo, en el caso de Francia, pues nos encontramos que no se va a exigir cuarentena ni a la llegada a Francia ni a la vuelta de España. Pero vemos que Francia, pues bueno, tiene restricciones leves ahora mismo, lo mismo que Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, la mayoría de países de la Europa occidental, ¿no? Otros destinos que ahora mismo tienen restricciones leves hacia españoles, pues por ejemplo México. Vemos que países también del Caribe, por ejemplo, pues República Dominicana, las restricciones son bastante escasas, países de pues América Central, vemos el caso de Brasil, ¿no?, también en Perú, en fin, la situación en Sudamérica, pues a excepción de Argentina, Chile y Uruguay, parece que no es del todo mala para plantearnos un viaje, aunque como digo, siempre antes de hacer el viaje, revisar las restricciones a tiempo real, porque todo esto puede cambiar. Vemos también que hay países africanos como Sudáfrica, Tanzania, con restricciones leves, otros destinos como Irán, y donde en general la situación ahora mismo pues parece que está bastante mal es en Asia, ¿no?, con todo el tema de la variante Delta, sobre todo en la India. Países como China, también Rusia, siguen prácticamente cerrados al turismo, a no ser que seamos residentes de estos países. Australia, Nueva Zelanda también tienen bastantes restricciones. Japón sigue cerrado a los turistas, Corea del Sur, pero bueno, así es como más o menos está la situación en la actualidad. Si estáis planteándoos un viaje pues, por Europa, incluso la zona de los Balcanes, ¿no?, vemos como pues actualmente los Balcanes, Grecia, pues no presentan restricciones demasiado elevadas, pues son destinos a los que nos podríamos plantear un viaje. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que haya sido de vuestro interés, que estas aplicaciones pues, os puedan servir para planificar vuestros viajes. Si ha sido así, recordad darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y dejadme en los comentarios pues, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, que como siempre pues trataré de responder y de daros todo lo que pueda. Y nada más, daros las gracias como siempre por estar ahí, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.